Si abres la Biblia sin creencia y la lees como cualquier otro libro, algo se vuelve evidente rápidamente. El Dios descrito en sus páginas no actúa como alguien totalmente bueno o amoroso, actúa inseguro, violento e injusto. No solo según los estándares modernos, sino incluso bajo la comprensión moral de la época en que esos textos fueron escritos. En la historia de Noé, este Dios mata a casi toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, incluso animales que no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque los humanos eran desobedientes, así que, en lugar de ayudarlos a aprender, este Dios ahoga al mundo entero. Eso no es justicia, eso no es sabiduría, eso es rabia. Si un gobernante humano hiciera eso hoy, lo llamaríamos un monstruo. Más adelante aparece Abraham. Dios le ordena matar a su propio hijo solo para probar su lealtad. Eso no es moralidad, es abuso. Ningún ser moral exigiría eso a nadie. Probar el amor de alguien mediante la amenaza de asesinar a un niño no es una prueba de fe. Luego está Job, un hombre fiel, bueno y justo, pero Satanás reta a Dios diciendo que Job solo es bueno, porque su vida es buena. ¿Qué hace Dios? Permite que Satanás destruya la vida de Job, mate a sus hijos y lo cubra de enfermedad, solo para ganar una apuesta. ¿Qué clase de ser juega con el sufrimiento humano para probar un punto? Job no hizo nada malo, sin embargo, todo le fue arrebatado. Hay cientos de momentos así en la Biblia. La esclavitud no solo está permitida, sino regulada. Los seres humanos son tratados como propiedad. Se dan reglas sobre cuán fuerte puedes golpear a tus esclavos, no sobre si deberías tenerlos. Puedes vender a tu hija. Si la Biblia saliera hoy como un nuevo libro, sería prohibida en la mayoría de países por violar los derechos humanos. Y este es el Dios al que se les dice a las personas que adoren, no solo respetar, no solo creer en Él, sino adorar, alabar, amar. O si no. Porque si no lo haces, ese mismo Dios promete castigo eterno, no por crímenes, no por crueldad, no por dañar a otros, sino por incredulidad. ¿Qué clase de mente inventa un lugar como el infierno? ¿Un lugar de dolor interminable? No para cambiar, solo dolor para siempre. Para personas que simplemente no aceptaron una historia o que nacieron en una cultura que enseñaba algo diferente. Eso no es justicia. Eso no es un creador amoroso, eso es control mediante el miedo, eso es lo que hacen los tiranos, y llamarlo divino no lo hace mejor. En Éxodo, Dios endurece el corazón del faraón repetidamente solo para presumir su poder con plagas. Pudo haber terminado todo en cualquier momento, pero no lo hizo. En cambio, mata a los hijos egipcios en la última plaga. En Deuteronomio, a los israelitas se les ordena masacrar pueblos enteros, incluidas mujeres y niños. No solo para ganar batallas, sino para destruir por completo la cultura del enemigo, borrar su idioma, sus dioses, sus vidas. Y a través de todo, este Dios exige adoración constante. No se trata solo de comportamiento, se trata de reconocimiento, de sumisión, de miedo. ¿Qué clase de amor se construye sobre el miedo? ¿Qué clase de bondad necesita alabanza constante para sentirse real? Si encontráramos este comportamiento en una persona, no lo llamaríamos santo, lo llamaríamos peligroso. Pero como estas acciones se atribuyen a un ser divino, muchos las excusan, las ignoran o fingen que no existen. Un ser todopoderoso que supuestamente creó galaxias, celoso de la atención humana, celoso de estatuas. Piensa en esto: si tuvieras un amigo que exigiera alabanza constante, te castigara por disentir, te probara con dolor, ¿no lo llamarías amor? El nivel moral del Dios de la Biblia es más bajo de lo que aceptaríamos en cualquier otro ámbito de la vida. Si un maestro tratara a sus alumnos así, lo despedirían. Si un padre hiciera eso, perdería la custodia. Si una pareja actuara así, la llamaríamos tóxica. Pero de algún modo, cuando es una deidad, la gente lo llama santo. Más claro aún queda en el concepto del pecado original. Según esta doctrina, todos los humanos nacen culpables, no por algo que hayan hecho, sino por algo que supuestamente un antepasado hizo hace miles de años. Si un tribunal castigara a los hijos por crímenes cometidos por sus tatarabuelos, sería visto como una profunda violación de la equidad. Pero la religión celebra esta idea: no solo eres culpable desde el nacimiento, también debes aceptar esta culpa y rogar por perdón. Incluso Jesús, a quien con frecuencia se presenta como un personaje de paz, dice que cualquiera que no lo siga, será echado fuera. No trae paz, sino espada. Separa familias. Llama perra a una mujer cuando le suplica ayuda. Estas no son palabras de un maestro iluminado. Son palabras de alguien que mantiene la misma exclusividad tribal que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Y sin embargo, millones aprenden esta historia desde la infancia, antes de tener herramientas para cuestionarla.
A los niños se les enseña que cuestionar es rebeldía, que pensar es peligroso, que dudar es pecado. No solo la violencia de las historias, sino el condicionamiento que hace que la gente lo acepte como amor. Un niño al que se le enseña que el amor significa castigo tendrá problemas para comprender lo que es un amor sano. Se suele decir que el Dios de la Biblia es la base de la moralidad, que sin él no tendríamos sentido del bien y del mal. Pero al observar sus acciones, no encontramos un modelo de justicia, encontramos un historial largo de crueldad. Este Dios permite la esclavitud, exige guerras, castiga a generaciones por los pecados de sus padres. Favorece a una tribu sobre todas las demás y los anima a matar y conquistar en su nombre, eso no es moralidad. Los 10 mandamientos suelen presentarse como el núcleo de la moral bíblica, pero los primeros 4 tratan únicamente de lealtad a Dios. Ningún otro Dios, no usar su nombre en vano, y guardar su día santo, no son reglas morales, son pruebas de lealtad. Solo 6 tienen que ver con cómo los humanos se tratan entre sí, no hay nada sobre esclavitud, violación o genocidio, y esos mandamientos quedan enterrados bajo una montaña de reglas sobre sacrificios, ropas y restricciones. Este Dios da instrucciones sobre a quién matar y cuándo, permite la lapidación de hijos desobedientes. Ordena matanzas masivas y, aún así, se llama a sí mismo amoroso. Cuando un hombre recoge ramas en sábado, es ejecutado. No advertido, no perdonado, ejecutado, porque rompió una regla sobre un día particular de la semana. Si eso lo hiciera un gobernante hoy, lo llamaríamos tiranía, pero cuando está en la Biblia, se llama ley sagrada. ¿Por qué? Porque la fe desalienta las preguntas, ese es el mecanismo de defensa. Si preguntas, te dicen que te falta humildad. No puedes preguntar por qué Dios permitió la esclavitud, porque la respuesta siempre será que tenía un plan. No puedes preguntar por qué mata niños inocentes, porque la respuesta siempre será que no entendemos sus caminos. No puedes preguntar por qué el castigo eterno es moral, porque la respuesta siempre será que somos pecadores y lo merecemos. Pero ¿qué pasa cuando tomas distancia y dices no, eso no basta, eso no es una buena razón, eso no es un buen plan? Toma la historia de Sodoma y Gomorra. Dios destruye ambas por completo, hombres, mujeres, niños, animales, todos. Y Lot, el único hombre al que salva, ofrece a sus propias hijas para que una turba las viole, ese es el hombre que Dios salva. Ese es el ejemplo moral, huir a las montañas con sus hijas, quienes lo embriagan y se acuestan con él para continuar la línea familiar. Estas no son historias que reflejen claridad moral. Reflejan caos, error y fractura. La Biblia no solo es inconsistente, está llena de contradicciones de carácter. Dios es llamado amoroso, pero actúa con ira, es llamado justo, pero castiga a inocentes, es llamado misericordioso. Incluso Jesús, a menudo se usa para suavizar la imagen del Dios del Antiguo Testamento, habla de juicio eterno. Cuenta parábolas donde la gente es arrojada a las tinieblas exteriores, donde son cortados en pedazos, donde el fuego nunca se apaga. Dice que a menos que odies a tu familia, no puedes seguirlo. Maldice una higuera por no tener fruto, aun cuando no era temporada. Echa demonios en cerdos y los deja ahogarse. Estas no son acciones de alguien completamente sabio y pacífico. Y siempre todo vuelve a lo mismo. Creencia, no acción, no bondad, no justicia, sino creencia. Debes creer o arderás. Esa es la amenaza central, y si lees la Biblia honestamente, queda claro que este Dios no está interesado en la libertad. Está interesado en la sumisión, quiere obediencia, no entendimiento, premia la lealtad, no la bondad. Porque el libro que seguían les dio permiso, no lo prohibió, lo apoyó. El Dios de la Biblia no es un Dios de derechos humanos. No es un Dios de libertad. No es un Dios de razón. Es un Dios de reglas, de violencia, de autoridad incuestionable. Te dicen que alguien tuvo que ser torturado y asesinado para que fueras perdonado, debes aceptar este pago de sangre o ser castigado. ¿Qué clase de sistema es ese? ¿Qué clase de justicia exige sangre para perdonar? Eso no es moral. Eso es tribal. Y aún así, la gente sigue diciendo que sin este Dios no puede haber moralidad, que sin él todo se derrumbaría. Pero la verdad es que la moralidad no proviene de este tipo de Dios, nunca lo hizo. No aprendimos compasión del genocidio. No aprendimos bondad de las amenazas del infierno, no aprendimos justicia de un Dios que castiga a inocentes. Aprendimos de la experiencia, la empatía y la razón, y cuanto más nos alejamos de la ley bíblica, más justa es nuestra sociedad. La esclavitud fue abolida no porque la Escritura la condenara, sino porque los humanos finalmente reconocieron que era maldad. Durante siglos, la segregación se justificó con versículos, incluso guerras se declararon en nombre de este Dios. Entonces, si la moralidad depende de él, ¿por qué seguirlo tan a menudo conduce al daño?
Porque este Dios no es moral. Y si somos honestos, no deberíamos ignorar eso, no deberíamos permitir que la lealtad nos ciegue ante la crueldad. Si un ser creó todo el universo, y estableció las reglas del bien y del mal, esas reglas son un reflejo de su carácter. Y si esas reglas incluyen esclavitud, genocidio, violación y tortura eterna, debemos preguntarnos, ¿qué clase de carácter es ese? En cada religión importante, la gente crea dioses a su propia imagen, pero el Dios de la Biblia, si le quitas la adoración, se parece a lo peor de nosotros, se comporta como un gobernante violento, no como un guía moral. Reacciona como un rey celoso, no como un maestro sabio, castiga como un dictador, no como un padre que quiere comprensión. Esto no se trata solo de leer la Biblia literalmente, incluso cuando la gente interpreta las historias como metáforas o mitos. Abraham es alabado por su disposición a matar, Job es alabado por soportar sufrimiento sin cuestionar. Moisés es negado a entrar en la tierra prometida por una desobediencia menor, la esposa de Lot se convierte en sal por simplemente mirar atrás. En la vida moderna no aceptaríamos estos estándares, un lugar de trabajo que exigiera este tipo de sumisión sería llamado tóxico. Una familia que castigara la duda sería llamada abusiva, un gobierno que exigiera alabanza sería llamado autoritario. Pero en la religión, nos dicen que estas cosas son señales de amor divino, hemos aceptado un estándar moral. Este Dios afirma haber creado cada parte de nosotros, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros deseos. Crea humanos con impulsos sexuales y después los condena por actuar en ellos, luego la llama pecado cuando cuestionamos. Nos da capacidad de dudar y luego nos amenaza por usarla, si esto es diseño, es una trampa que comienza al nacer. Y cuando intentas hablar de estas cosas, la defensa siempre es la misma, no entiendes el plan de Dios. Si la respuesta a cada objeción es eres demasiado limitado para entender, entonces la moralidad se vuelve sin sentido. En cualquier otra área de la vida, rechazamos este razonamiento. Si alguien nos dice que lastimó a un niño por un plan superior, no lo aceptamos. Si alguien tortura a otros y dice que es por su propio bien, lo llamamos maldad, pero cuando lo dice la Biblia, la gente asiente. Esta es una de las ideas más peligrosas jamás inventadas, que la moralidad no depende de las acciones sino de la fuente. Que, si Dios lo hace, debe ser bueno sin importar qué sea, así es como la gente llega a aceptar genocidio, esclavitud y tortura. Si el Dios de la Biblia fuera un personaje en una novela moderna, sería el villano, es celoso, iracundo, violento y mezquino. Controla mediante el miedo, exige alabanza, regula la sexualidad al detalle, trata a las mujeres como propiedad, mata niños. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, lo que hizo hace miles de años, sino porque la gente aún adora a ese personaje hoy. Modelan leyes basadas en él, crían a los niños para que le teman, tratan sus palabras como verdad incuestionable. Está ocurriendo ahora, la gente pierde a sus familias por cuestionar su fe, pierden empleos, pierden su lugar en la comunidad. Y en algunos países pierden la vida, todo por cuestionar a un Dios cuyo comportamiento, si lo viéramos en cualquier otro contexto. Pero cuestionar es exactamente lo que debemos hacer, si un sistema de creencias exige que dejemos de pensar. Si un Dios exige que ignoremos la crueldad, entonces no es moral. Si una religión dice que la moral comienza con la sumisión, falla la ética. No necesitamos amenazas antiguas para ser buenos, no necesitamos un gobernante celoso en el cielo para vivir vidas con sentido. No necesitamos el infierno para enseñar compasión ni el cielo para inspirar bondad, estas cosas vienen de dentro de nosotros. No porque la gente lo malinterprete, sino porque las historias mismas reflejan la mentalidad de hombres tribales. Crearon un Dios que se parecía a ellos, violento, territorial, controlador, y aún hoy la gente se inclina ante ese Dios. Cuando la gente dice que el Dios es amor, a menudo repiten algo que les dijeron mucho antes de ser cierto. No responden a las historias en sí, responden a una vida de refuerzo a través de sermones, canciones y presión emocional. Pero si quitas todo eso y miras las historias sin halo, sin reverencia, sin la niebla emocional, no ves amor. Y esa es la diferencia que la mayoría pasa por alto, la obediencia no es moralidad, es hacer lo correcto. Pero en la Biblia, la obediencia se alaba por encima de todo, Abraham es alabado por estar dispuesto a matar. Saúl es condenado por perdonar a un enemigo, Usa es fulminado por intentar sostener el arca, estas no son historias de crecimiento moral. Un sistema que castiga el pensamiento independiente no es moral, un Dios que exige creencia bajo amenaza no es amoroso. Una deidad que mide tu valor por cuanto te sometes no es justa, y eso es lo que hace al Dios tan incompatible con la ética moderna. No lo guía la razón, no está limitado por la equidad, no es consistente,
ayuda a algunos y destruye a otros sin explicación, elige favoritos. Y el problema más profundo es este: la gente empieza a reflejar al Dios en el que cree. Si tu Dios es vengativo, serás vengativo. Si tu Dios es excluyente, justificarás la exclusión. Si tu Dios exige sufrimiento, dejarás de cuestionar el sufrimiento de otros. Las ideas tienen consecuencias, mata y controla mediante el miedo, ha moldeado sociedades de maneras que aún vemos hoy. Las guerras religiosas no fueron accidentes. Se llevaron a cabo en nombre de este Dios: las cruzadas, la Inquisición, la quema de herejes. No fueron distorsiones de la fe, fueron la fe puesta en práctica por personas que creían estar siguiendo la voluntad de su Dios. Citan versículos para atacar los derechos de las mujeres, para oponerse a la ciencia, para negar a las personas LGBTQ su dignidad básica. Porque las historias en las que creen les dicen que el castigo es bueno, que la exclusión es santa, que el tormento eterno es justicia. Podemos decir que la moralidad significa reducir el daño, aumentar la comprensión y respetar a los demás. El Dios de la Biblia no nos pide que cuidemos, nos pide que obedezcamos, y si no lo hacemos, nos amenaza. Las personas son capaces de una profunda empatía sin religión, somos capaces de cooperación, justicia, sacrificio y amor. De hecho, a menudo somos mejores cuando actuamos desde la conciencia, no desde el miedo. El Dios no es una guía a seguir. Es una advertencia, un registro de antiguos hombres proyectando sus miedos, su política, sus luchas de poder hacia el cielo. Dejamos de necesitar creer que la tortura eterna es amor, que la obediencia ciega es virtud, que la duda es pecado. Y por eso, el Dios de la Biblia, juzgado por sus acciones, no es bueno, no es sabio, no es justo y ciertamente no es amoroso. Si un ser así existiera, no merecería adoración, merecería resistencia, porque la moralidad debería inspirarnos a pensar, no a temer. Ese es el verdadero test de cualquier sistema, no si puede lograr que la gente siga reglas, sino si ayuda a vivir mejores vidas.